no mirando mucho la cámara. Óigame, padre, buenos días. Es imposible en el poco tiempo que tenemos, después de prácticamente un año y meses de organizar una revolución, resumir en pocos minutos todo lo que pasó en ella. La bola. Y Radamés, que jugaba siempre en la delantera, el número 1, que era un buen jugador de eso, el 1 o el 2. Ya Barzún golpeó la bola, perforó el casco de Radamés y salía, le dio en una vena de esa de la cabeza y la sangre salía, ¿no? Y nosotros lo llevamos al hospital, entonces Hospital Marión, lo que fue el hospital militar. Trujillo llegó a los 10 minutos. Cuando Trujillo llegó, el pobre Yaba estaba tembloroso y eso. Y Trujillo mismo le dijo, no se preocupe, esas son cosas del deporte. Más nada, y pasó ahí. Le dieron ese punto de sutura y más nada. Salomón, se ha hablado de la posible paternidad de Ramfis Trujillo. Usted que estuvo ligado a esa familia. Mira, ese es un tema tan, qué sé yo, que no me gustaría tratarlo. Se ha hablado, ya pasando a otro tema, de la Clásico del Caribe, Clásico Hípico del Caribe. Se celebró el año pasado en San Juan de Puerto Rico, sí. Y próximamente va a haber una reunión en Venezuela. Sí. ¿Cuál es la historia futura de ese evento? Que a medida que pasa el tiempo, pues como que se ha ido desgastando. Sí, esta sería, la sede es Panamá, asignada en el Congreso celebrado en San Juan de Puerto Rico en diciembre del 87, finales de año. Pero tú sabes las condiciones de Panamá. En Panamá apenas está operando el hipódromo, creo que ni opera en estos días. Entonces, Venezuela tiene un proceso electoral en diciembre. San Juan de Puerto Rico es el país que más ha tenido la sede, porque ha tenido la San Juan Racing, que es una corporación y es un buen hipódromo, ha ido recibiendo. Cada vez que un país falla, toma él la sede. Entonces la situación, el esquema actual es el siguiente, y esta es una noticia que tú puedes usar, y que lo verás. La reunión es el día 6. Yo no voy a asistir a la reunión porque yo sé de antemano lo que va a ocurrir, que no va a haber Clásico del Caribe. ¿Por qué no lo va a haber? Bueno, Colombia tiene su hipódromo cerrado, un hipódromo muy regio y está cerrado. ¿Terrorismo? No, por motivos fiscales. Panamá... Problemas políticos. Problemas políticos y el hipódromo no está operando. Panamá fue una brillante sede siempre y como un hipódromo estatal se daba el lujo de presentar un gran evento. Jamaica, el hipódromo está cerrado, se va a construir una pista similar a la nuestra. Trinidad Tobago, no se sabe. Ellos van pero no participan, no llevan caballo. Entonces, la República Dominicana, nosotros podríamos participar, pero nosotros no estamos en primer lugar, siempre estamos... ¿Pero por qué no se presenta? ¿Eso no se podría presentar aquí en el país? No, porque te voy a decir por qué. El premio de la carrera son $250,000. O sea, el evento deportivo no está en condiciones de montar pero eso. ¿cómo? Si Habrá son que buscar 200, 3 millones. el premio a los caballos ganadores son $250,000. Entonces, yo estuve en Puerto Rico en gestiones del hipódromo, de una gatera nueva que viene para el hipódromo, otra gatera más y otros equipos, una ambulancia, etc. Y hablando con el gerente del hipódromo, que es un gran amigo mío, Irwin Tres, me dijo, bueno, nosotros vamos a Venezuela, pero vamos a decir que San Juan Racing, el comandante, no va a recibir el Clásico del Caribe, no puede recibir. Es decir, que no se va a dar. No se va a dar el Clásico. Lamentablemente, porque este año había programado hasta una competencia para yeguas dentro del mismo. Entonces se podría definir que el hipismo en el área del Caribe está en crisis. Sí, lo que habría que criar son grandes caballos para llevarlos a las competencias americanas, porque en el Kentucky Derby fue un correr caballos en todos los países. Pero hay calidad suficiente en América Latina para ese tipo de competencias. Bueno, participó uno y ganó una vez Cañonero, que es de Venezuela. Sí. ¿Por qué no? Venezuela es el país que tiene más avance en ese aspecto. No solamente avance. Venezuela es la hípica más rica
todo la América Latina. Se había hablado en una oportunidad de que la República Dominicana fue la madre, podría decir, la generadora del hipismo, o de la crianza de caballos en América. ¿Quién? La República Dominicana. No, en aquella época. La República Dominicana, claro, en el área del Caribe, porque hablar de crianza hay que hablar de Argentina. Por ejemplo, en cuanto a Paso Fino, estaba hablando con este señor de Barbizon, ¿cómo se llama? José Sanjay, Tomás Eduardo Sanjay, y él decía que el Paso Fino surge y se extiende desde Santo Domingo a toda América. Sí, pero ahí hay una cosa, el Paso Fino nuestro es de origen puertorriqueño. Eso, los orígenes, los caballos que son los jefes de raza del Paso Fino dominicano, son puertorriqueños. Caonabo no era dominicano, era puertorriqueño, el caballo favorito de Trujillo. Y en fin, Platino, Caoba, Licey, no eran dominicanos. Claro, que esa raza se ha mejorado y que hoy día nosotros estamos en mejores condiciones que Puerto Rico. Eso sí es verdad, en Paso Fino. Y en pura sangre, el Aras Nacionales, que fue el Ara de la familia Trujillo, tuvo la más rica sangre de todo el área del Caribe. Y de ahí hubieran salido verdaderos campeones para cualquier carrera de esa, derby, cualquier cosa de esa, porque de ahí se llevó, porque no había horizonte para ver un caballo nieto de Jaipirio, que ha sido el caballo más fabuloso de las décadas del 20. Y ese caballo que nosotros compramos en Newmarket, en una subasta, en unos 70 y tantos mil dólares, Radamés lo vendió en París en $550,000 y lo regaló prácticamente. Que eso aumentó como la espuma. Sí, que decir, y de ahí salieron los mejores caballos de esa época. Y ese plantel apenas tenía 3 años de fundado. Ahí estaba toda la raza de la sangre argentina y los caballos, las yeguas y los caballos de Juan Domingo Perón, que yo los fui a buscar a Venezuela y que Trujillo se los compró. Salomón, en sentido general, ¿cómo usted ve el hipismo aquí en República Dominicana en estos momentos? Bueno, el hipismo en la República Dominicana, el hipismo es como en todas partes, porque la gente cree que no es así. El hipismo es para la clase media, excepto, claro, el hipismo en California, el hipismo en Nueva York y el hipismo sobre todo en Londres y Francia, donde con chaqué y cosas de eso. Pero aún así hay sus plebeyos también en las graderías, porque esos son los que hacen las cosas. Y si tú no tuviste ahí lo que hizo un señor el día del derby de Epsom, que es el derby de cosas recientemente, que se quitó la ropa y salió detrás de los caballos, presencia de la reina. Es decir, que eso fue un acto de mostrar que la hípica hay de todo. Sí, realmente, donde quiera se cuecen habas. Vamos a agradecer al señor Salomón Sanz, administrador, presidente de eventos deportivos, empresa arrendataria del hipódromo Perla Antillana, su participación en el bloque deportivo de TV13, y en breve venimos con una interesante entrevista con el doctor José Joaquín Puello, presidente del Comité Olímpico Dominicano. Tenemos con nosotros, como lo prometimos, al doctor José Joaquín Puello, presidente del Comité Olímpico Dominicano y de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, ODECAO, es decir, el máximo exponente deportivo de la República Dominicana, aunque Polón es miembro del Comité Olímpico Internacional. Sí. Pero José Joaquín realmente tiene una incidencia extraordinaria en toda Centroamérica y del Caribe, en el mundo entero ya. José Joaquín, en los últimos años, y diría en los últimos meses, la República Dominicana se ha visto un poco deteriorada, su economía muy deteriorada, y los viajes internacionales han tenido que ser parados en una, suprimidos las delegaciones en otros, es decir, reducir el número de atletas y delegados participantes. ¿Cuál es el caso de Seúl, que ya estamos a la puerta prácticamente? Bueno, Hugo, el problema es que nosotros estamos en un periodo de ajuste en el Comité Olímpico Dominicano y mucha gente no sabe, inclusive la prensa deportiva no sabe, que las federaciones deportivas nacionales se han ido ajustando al aumento de todo, la inflación que tenemos en el país, el aumento de la prima del dólar.
aunque el aumento de la prima del dólar no va paralelamente con el aumento de los tickets aéreos, en el sentido de que los tickets aéreos tienen una prima preferencial en el Banco Central, pero aún así actualmente anda un poquito por encima de 6 por 1, cuando anteriormente era 5 y pico. Eso ha afectado notablemente al Comité Olímpico Dominicano y a sus federaciones. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que le hemos pedido a las federaciones, y se ha cumplido, que solamente vayamos a los eventos internacionales, que son eventos que nosotros llamamos calendario. Son los eventos a los cuales las federaciones deportivas nacionales tienen que asistir, o porque hay un compromiso previo, por obligación, o porque son eventos regionales que no podemos dejar de asistir a menos que haya una catástrofe nacional. Y en ese sentido nos hemos ido ajustando. Y por otro lado, y habíamos tomado, el licenciado Julio Cross le había propuesto al tesorero del Comité Olímpico Dominicano, al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico hace varios meses, que tomáramos en cuenta la situación que se iba a venir, siendo él un economista, en los próximos meses, y nosotros fuimos haciendo acopio, mejor dicho, ahorrando del dinero que recibimos de la Ley 147, para cuando viniera el impacto severo en la economía nuestra, y no afectar entonces el viaje a Seúl. Yo te podría decir que en estos momentos lo que nosotros necesitamos para ir a Seúl andará alrededor de unos 120.000 pesos dominicanos, que nosotros esperamos poderlos conseguir en el empresariado dominicano, que tradicionalmente nos ha ayudado, que todavía no ha dado ningún aporte para los Juegos de Seúl, aparte de que algunas empresas se han hecho cargo sobre todo de los viáticos de los atletas, esos emolumentos que se le dan para su transporte y dinero de bolsillo, de la pequeña delegación que vamos a Seúl. Lo que más nos mortifica, naturalmente, es el hecho de haber subido la prima del dólar, lo que significa que el pasaje va a estar mucho más caro por persona. Doctor, sí, hablando de eso, escúchame, queremos anunciarle a los amigos televidentes que saliendo Salomón Sanz y entrando el doctor José Joaquín Puello, el señor Sanz se comprometió entre nosotros y con el doctor, y vamos a anunciarlo públicamente, a realizar una cartelera hípica del hipódromo Perla Antillana para ayudar a dos atletas que van a Seúl. Si sobra algo, pues se quedarían los fondos del Comité Olímpico Dominicano ayudando al desarrollo deportivo nacional. Es decir, que Salomón Sanz, que rápidamente envíe la carta donde autoriza al Comité Olímpico Dominicano a solicitarle al presidente la exención de impuestos para la realización de esta cartelera hípica, que de seguro va a ayudar mucho al movimiento deportivo nacional. No, y te lo agradecemos a ti porque... Ya a los 3 minutos de esos, él dio la orden y comenzaron a ametrallarnos. A pesar de ese momento, a partir de ese momento, padre, ya los ánimos estaban muy caldeados y ya prácticamente ahí comenzó una confrontación entre civiles y militares. Los civiles, el pueblo que nos apoyaba a nosotros, y los militares que apoyaban o querían junta militar, que en todo momento y con toda firmeza fue rechazada por quien le está hablando a usted, padre. Entonces, yo, a partir de ese momento, el día 27 de abril, las tantas veces que yo tuve que conspirar y levantarme a las 4 de la mañana y recibir gente en mi casa y yo viajar, hicieron que mi salud se deteriorara. Yo contaba mucho con el coronel Camaño, que me llevaba un grado. Yo era el jefe de la revolución, pero el coronel Camaño me llevaba un grado. Y como yo le conocía con experiencias anteriores en San Isidro, conté con él, le entregué el mando con las tropas organizadas el día 27 de abril a las 9 de la mañana. Posteriormente se produjo, como a la 1 o las 2 de la tarde, un ataque al puente Duarte de la aviación que apoyaba al general Wessing. Entonces hubo un momento de confusión. Antes debo decir que el mismo coronel Camaño me mandó a mí y el presidente Molina Ureña me mandaron a mí a mi casa a descansar, donde se me aplicaba un suero. Cuando yo vi que estaban bombardeando a las 2 de la tarde el Palacio Nacional, padre, yo lo que hice fue quitarme el suero y fui al Palacio Nacional. Desafortunadamente en el Palacio Nacional no había nadie. Me enteré por un teniente coronel que estaba en los alrededores que
estaban en la embajada americana. Yo pregunté, ¿en la embajada americana? Sí, me dijo, sí, coronel, está en la embajada americana. Fui a la embajada americana y me encontré con el grupo de oficiales y de civiles que estaban allá. Parece que fue el mismo coronel Caamaño que fue con el presidente Molina Ureña a la embajada americana. Es muy corto el tiempo para yo darle más detalles sobre eso, pero yo le dije a la embajadora americana que sí tenía, cuando él llegó, yo fui estando yo ya en la embajada americana, conversando también con los otros oficiales, cuando llegó yo le dije, mire embajador, usted está equivocado si usted dice que nosotros estamos derrotados. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo comandaba el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, esas tropas eran disciplinadas y sabían combatir y tenían moral. Ahora esas son unas tropas políticas, totalmente politizadas, no van a cruzar el puente Duarte si esto es lo que usted piensa. Yo le aseguro a usted que nosotros vamos a triunfar. Entonces, prácticamente eso le dijeron otros oficiales y todos, el coronel Caamaño, Montesarache y un grupo más salieron al puente Duarte. Yo fui a Ciudad Nueva. Aún estando enfermo me quedé en Ciudad Nueva. Prácticamente el mando lo tenía ya el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien formalmente se le había hecho entrega del mando, que eso quede bien claro. Ahí quedó bien cuadradito ahí. En primer lugar, fue electo precisamente como el primer gobierno democrático elegido en el país en toda su historia hasta ese instante. Pagó parte de la deuda externa, incluyendo los 11,2 millones de dólares que dejó envuelto el país el propio Trujillo. Mejoró la estructura administrativa, eliminando los aspectos de corrupción, y respetó las libertades políticas. Ahora, el peor de todos, en tiempo tan corto, fue el del triunvirato. Endeudó el país como nunca antes lo había estado. Malgastó las reservas que dejó el gobierno anterior. Reprimió, deportó, asesinó y violentó todo el proceso democrático que había en este país. El periodo es bastante corto y me imagino que su tiempo tan valioso obliga a respuestas más o menos cortas. Bueno, y para finalizar, ¿qué otros datos quisiera usted aportar sobre estos temas? Bien, los datos más importantes que uno se le ocurre que puede dar acerca de un periodo tan resbaloso de nuestra historia como fue la salida de la tiranía hasta nuestros días de hoy, son algunos que tienen mucho que ver sobre todo con las confusiones que en los últimos tiempos se están creando. Con una gran facilidad se acostumbra a oír de vez en cuando decir que en este país hace falta un Trujillo. No hay cosa más horrorosa que esa que se dice. Y lo peor de eso es que aquello se puede escuchar a veces en boca de gentes que pudieran tener cierta credibilidad. El pueblo dominicano debería entender, y de una vez por todas, que la tiranía de Trujillo no fue simplemente una expresión de disciplina, fue sobre todo y ante todo la destrucción de todo un pueblo, la destrucción de la moral de un pueblo, la sumisión de todos los sectores sociales hasta extremos que impidió el desarrollo de unas clases dominantes. Se dice que Trujillo desarrolló el capitalismo en este país, es falso. Durante el largo periodo en que Trujillo gobernó este país, hubo ciertamente un cierto desarrollo capitalista, pero no gracias a Trujillo, sino a pesar de Trujillo. Y ese desarrollo capitalista fue muchísimo mayor en cualquier otro país latinoamericano que en Santo Domingo. Una prueba contundente de este acerto es que no se puede hablar de un sistema si al mismo tiempo no se desarrollan las clases sociales que sustentan ese sistema. Y aquí no hubo jamás un proletariado en la época de Trujillo, porque había un trabajo que era muchísimo más un trabajo semiesclavo que un trabajo libre. Y no permitió que se desarrollara tampoco una burguesía nacional, porque Trujillo se apropió de todos los bienes de este país. Él era el único patrón, él era el único gran burgués. Entonces, cuando se plantea en este país que con los Trujillo había disciplina, que había desarrollo, es una deformación penosa y altamente peligrosa. Jamás un pueblo se había visto en un estado de depresión, de opresión y de degradación moral como la que vivió este país a lo largo de tantos años. El 14 de junio, le decía a usted, surge en un momento al final de la tiranía de Trujillo, como un movimiento casi espontáneo, como un sentimiento de vergüenza, como un sentimiento de dolor
ante el crimen terrible que cometía Trujillo con los hombres que vinieron aquí el 14 de junio de 1959. Y yo pienso que el mejor mensaje que puede dejarse es a estas generaciones que no tuvieron la desgracia de vivir ese periodo, que analicen nuestra historia, como usted está haciendo, padre, que aprendan nuestra historia para que no se vuelvan a repetir en nuestro país los acontecimientos.